Buenas, la clase de epistemología del día de la primera semana de febrero. Vamos a ver una síntesis de epistemología. Aquí está el texto de la clase, después va a estar la diapositiva y también el video. Bueno, vamos al material. Hay una forma de descargar el material aquí directamente, descarga este material. Incluso pueden ir a la página de Drive, ahí, y pueden manejarlo mejor de esta forma, como quieran. Voy a ampliar un poquitito. Sí, me va a resultar más cómodo si descargo aquí este material y lo abro en Word. Como mejor les parece. Bien, aquí voy a hacer una captura de pantalla. Síntesis de la epistemología. Entonces, para guiarnos para el examen final, y la segunda parcial seguramente también, pero más para el examen final. Bueno, yo estaba elaborando una diapositiva sobre esto. Entonces, características de la ciencia. La ciencia es, por sobre todo, normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer ciencia, los pasos a seguir para elaborar nuevos conocimientos, o sea, nuevas teorías, la metodología científica a utilizarse dentro de ese, de esa comunidad científica. O también le podemos llamar tradiciones de investigación o TIC según Lakatos. Entonces, todos son sinónimos. O paradigmas según Thomas Kuhn. Bien, entonces la ciencia es normativa, siempre fue normativa y seguirá siendo normativa. Dice también descriptiva, describe sus aspectos, sus fundamentos. Por ejemplo, en el conductismo, que es una comunidad científica, explica perfectamente cómo se articula esa comunidad científica, cuáles son sus limitaciones, qué es lo prohibido, porque también ellos rechazan ciertos argumentos. Interpretativa, interpreta la realidad a partir de sus teorías. Toda ciencia, toda comunidad científica interpreta la realidad a partir de su enfoque, a partir de su visión, a partir de sus métodos, sus leyes y sus teorías. Interpreta la realidad. Bien, vamos a poner otra diapositiva aquí. Como estoy pegando imágenes, entonces, sin ningún problema. Dice problemas de la ciencia. De hecho, que son algunos de los problemas de la ciencia. Lo voy a ubicar con los problemas pasan por tres momentos. Ahí está. Bien, entonces la ciencia pasa por tres momentos. Y la racionalidad de la ciencia también en toda su historia. Pasamos por dos problemas fundamentales, cuáles son la racionalidad. Bueno, esto nunca fue puesta en tela de juicio, la racionalidad. Siempre fue racional, pero hoy en día sí ya lo ponemos en tela de juicio.
Y de hecho que lo tuvieron que hacer ya desde antaño, pero no se animaban a salir de esa racionalidad. Y en esta época postmoderna, en donde se caracteriza por el desprecio a a la racionalidad, y más todavía con el COVID, ¿verdad? Eh, entonces nos hace dudar más de la ciencia, de la razón, de que sea racional real, o nos fortalece. Bueno, eso depende del enfoque. Bien, y el cambio, ¿cómo se desarrolla el cambio en la ciencia? Recuerden que en la Edad Media ya no existía cambios o no se aceptaba ningún cambio en la ciencia. Sin embargo, a partir de la Edad Moderna, con Descartes, empezamos a retrucar eso y a ver los cambios que se dan en la ciencia hasta hoy en día. Entonces, estos son los dos grandes problemas por los cuales atraviesa la ciencia. Y los problemas, estos mismos problemas pasan por tres momentos. Miren, toda ciencia, ya lo estaba diciendo yo recién, toda ciencia tiene estos tres estadios o momentos. Las teorías, los métodos y las metas o fines, o también le podemos llamar leyes. Bueno, eh, ¿por dónde empieza todo? Esto es algo que se va desarrollando. Es una situación triádica. Métodos, ¿para qué sirven los métodos? Para elaborar teorías. Y estas teorías se vuelven leyes. Cuanto más realidades explique una teoría, se vuelve más universal, entonces, por lo tanto, se vuelve una ley universal, como la ley de la gravitación universal. Bien, entonces, los métodos sirven para qué? Para elaborar teorías. ¿Y las teorías para qué se elaboran? Para resolver los problemas del hombre. Cuanto más problemas resuelva, se vuelve en leyes o metas. Ya. Estos son los tres grandes momentos de la epistemología, perdón, de la ciencia, de todas las ciencias. Si hablamos de ciencias, hablamos de comunidades científicas. Pasamos a otra página, borro esto, es como que no se me quiere borrar. Ahí está. Solamente estamos poniendo las imágenes directamente. Y aparece el primer grupo de epistemólogos en la historia, el Círculo de Viena. Estas son breves síntesis que ustedes pueden utilizar para guiarse. Bien, aquí me dice que tiene ese control B. Bien, ahí tenemos. Centrar un poquitito. El Círculo de Viena. Dice 1924 aproximadamente. No es que surge en 1924, sino es que es el momento, el mejor momento, el momento de plenitud, la hegemonía, si se quiere, del Círculo de Viena en la historia de la ciencia. Y de hecho que inicia la filosofía de la ciencia con este grupo de filósofos. El primer punto que yo traje y que desarrollamos a lo largo del año 2020 dice la axiología del conocimiento científico. ¿En qué sentido? Axiología en cuanto a valorar. A la axiología es el estudio de los valores. Valorar el conocimiento científico de lo que no es. O sea, discriminar lo científico de lo no científico. Dice en segundo puesto, toma la ciencia como un problema. Sí. Eh, la ciencia como un problema, ¿en qué sentido? Como tema de estudio. El problema como la ciencia, como tomando la realidad como un tema de estudio, en ese sentido. La realidad, o sea, la ciencia se enfoca en la realidad y esta sería el problema del quehacer científico en sus diversos campos. La psicología, la conducta humana, la biología, la vida, y así. La verificabilidad, todo debe ser verificable. Y también, por supuesto, todo debe ser demostrado científica o empíricamente. La verificabilidad, que es uno de los postulados de el Círculo de Viena. Expulsa la metafísica de la ciencia definitivamente. La metafísica no puede ser ciencia. Y si la filosofía pretende mantener la metafísica como una disciplina filosófica, entonces esta queda relegada. De hecho, que la filosofía no pretende ser ciencia. Criterios de significado. También entraba ahí el problema del lenguaje.
Y surge una disciplina filosófica llamada filosofía del lenguaje, también en ese ámbito, con los textos de Ludwig Wittgenstein. Bien, el problema del significado. Se buscaba tener un lenguaje científico puro, claro, para que las comunidades científicas contrarias puedan tener una relación directa de significado. Bien, dice lo racional, los problemas que estábamos detectando, la racionalidad. Dice, lo racional para la ciencia es lo verificable, lo demostrable. Y también dice, los cambios se dan, porque hablábamos de los cambios en la ciencia, según el Círculo de Viena, los cambios se dan por convención de las tradiciones científicas. Una tradición de investigación científica decide que este conocimiento es válido o no es válido, o esta teoría, método o ley. Bien, vamos a la siguiente página. El siguiente grupo, o mejor dicho, filósofo, que vamos a analizar un poquitito o repasar esta síntesis es Gastón Bachelard. Bien, Gastón Bachelard, este está mal esta fecha, este año, dice, toma la ciencia como la lucha por destruir obstáculos. Habla de los obstáculos epistemológicos. La ciencia en su transcurrir encuentra obstáculos, barreras que impiden su desarrollo. Y en el sentido de Gastón Bachelard, ese obstáculo viene a ser interno al científico, o sea, la parte interna. El científico eh, en su psicología, en los prejuicios propios que posee, entonces va teniendo esos obstáculos. Y la manera de romper esos obstáculos justamente tiene que ver con la orientación que reciba el científico en cuanto a la racionalidad y su objetividad. Dice, la ciencia, tanto en sus principios como en su necesidad de conocimiento, se opone en absoluto a la opinión. Y la opinión, o la doxa, la opinión justamente viene a ser el principal obstáculo que tiene el científico para su desempeño en el ámbito científico. El epistemólogo debe ser normativo, debe enseñar a superar los obstáculos, como estaba mencionando recién, a través de las orientaciones que reciba ese grupo de científicos. Y los obstáculos son barreras que impiden el desarrollo del conocimiento científico. Por ejemplo, la opinión. ¿Es racional la ciencia? Se preguntan. Nos preguntamos otra vez con respecto a la racionalidad y a los cambios que se producen. Dice, para Bachelard, sí, es racional en la medida en que va superando sus obstáculos. Cuanto más obstáculos supere, se vuelve más racional. ¿Y cómo se producen los cambios? A través de la superación de dichos obstáculos va cambiando la ciencia según Gastón Bachelard. Bueno, siguiente página. Es que la estamos elaborando. Esto no usamos, así es que voy quitando. Popper, pasa un poquitito Popper. Bueno, vamos a llevar los dos recortes. Dice 1928, ese sí ya está bien. Casi a la par del Círculo de Viena. Él no formó parte del Círculo de Viena. Ahí un poquitito. Y tenemos un poquitito más. Otro recorte por aquí. Bien, dice, Popper sostiene el falsacionismo, la teoría de la falsación. Pero dice ahí el falsacionismo ingenuo. ¿En qué sentido?
de que sostiene él que todo en la ciencia se debe falsar. Teorías que le llamaba hipótesis, teorías, métodos, leyes, todo debe falsarse o puede falsarse en la ciencia. Nada es absoluto. Ese es el extremo que lo hace ingenuo, según Lakatos, a Popper. Y según Lakatos, entonces, en esa comparación, el falsacionismo lacatoniano o lacatosiano es más innovador. La ciencia se presenta como un conjunto de hipótesis, con lo que decía yo recién. Para Popper, la ciencia no tiene tantas afirmaciones absolutas, sino más bien hipótesis que son afirmaciones temporales. Todo en la ciencia debe ser falsado, como mencionaba. Las teorías falsadas surgen de las teorías falsadas surge la verosimilitud, que se entiende por la verosimilitud. La verosimilitud, según Popper, es cuanto más se falsan las teorías, más se aproximan a la verdad absoluta. Y esa aproximación a la verdad absoluta, él lo denomina verosimilitud. Y esas son las partes de Popper, ¿verdad? Dice, ¿es racional la ciencia? Sí, es racional. Debe ser racional. En la medida en que se aproxima más a la verdad. O sea, la teoría de la verosimilitud entonces entra ahí en funcionamiento, en la racionalidad. Cuanto más se falsan las teorías, más racional se vuelve. ¿Y cómo se producen los cambios en la ciencia? Dice, los cambios son constantes, pues todo es falsable. Cuanto más se falsan, más cambia la ciencia. Una crítica a Popper dice, no nos muestra hasta qué punto se puede falsar y además exige una verdad absoluta o causa final como una esfinge al final de la ciencia. O sea, cuanto más se falsan las teorías, más se aproxima a la verdad absoluta, la verosimilitud. Entonces quiere decir que él, negando la verdad absoluta, que todas son falsables, está admitiendo de que al final hay algo, la verdad absoluta. ¿Está de acuerdo con el Círculo de Viena? No, porque rechaza la verificabilidad y la axiomatización de la ciencia. Bien, la verificabilidad porque no todo puede ser comprobable. Y la axiomatización en cuanto a la valoración, porque de repente uno puede cambiar. Él lo llama mejor presciencia a las pseudociencias denominadas por los del Círculo de Viena. Estos pueden progresar de repente. Bien, agrego una página más. Indre Lakatos. Indre Lakatos, que fue al principio un filósofo popperiano, disidente, que va cambiando de postura. Pepilla de Chaponátamo. Ahí está. El discípulo de Popper sostiene que un falsacionismo sofisticado, algunos toman como un popperiano revisionista, que hace una revisión de Popper y extrae lo mejor. Sostiene el PIC, que es o son los programas de investigación científica a través de las disputas de dichos programas de investigación. O sea, dos programas de investigación se confrontan. Lo que mostraba yo hace rato con respecto a los momentos de la ciencia. Toda comunidad científica posee metas, métodos y teorías. Se articula de esa forma cada comunidad científica. Y a eso él lo denomina PIC. Y esos PICs son los que se confrontan en una lucha por la supremacía de la ciencia en el ámbito de la realidad. Ahora bien, hay algo que permanece. A diferencia de Popper, que dice que todo es falsable, Lakatos sostiene que lo que permanece es el núcleo central. El núcleo central permanece. El núcleo central, que le denominamos también eh, paradigma elemental, matriz disciplinar o el origen de toda comunidad científica. Es lo que no puede cambiar de una comunidad científica.
también hacíamos un dibujito y todo mostrábamos de qué manera las hipótesis defienden al núcleo central, que es invariable. El núcleo no puede variar en una, o no puede cambiar en una comunidad científica. Es lo que permanece. Bien, y también debemos destacar que la heurística positiva y la negativa. La heurística positiva nos dice aquí que nos guía el camino correcto que debe seguir al investigar. Recuerden que la ciencia es normativa y o prescriptiva. Y la heurística negativa sostiene que no se puede rechazar ni modificar el núcleo central. Por lo tanto, estamos hablando otra vez de una epistemología normativa y por sobre todo de una epistemología dogmática, según las críticas que recibe. ¿Es racional la ciencia? Sí, es racional en la medida en que se producen los PIC progresistas. ¿Y cuándo se producen los PIC progresistas? Cuando un PIC derrota a otro en una batalla campal. Pero recuerden que cuando un PIC sale derrotado de una batalla, se reestructura y puede regresar al campo de batalla en cualquier momento. Lo único que no se puede cambiar es justamente el núcleo central, según Lakatos. ¿Cómo se producen los cambios? A través de las competencias de los PIC, en los cuales uno se degenera y el otro progresa. Los PIC progresistas y los PIC degenerativos. O sería degenerado. Bueno, la crítica, siendo un núcleo inamovible, se puede caer en un dogmatismo epistemológico, como mencionaba recién. Lakatos no establece un límite temporal para determinar cuándo un PIC triunfa o pierde. Es una de las críticas también que recibe Imre Lakatos. Bien, tenemos otra página. Después de PIC le tenemos a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn le tenemos un poquitito más extenso. Bien. Vamos a minimizar un poquitito esto para que podamos abarcar todo. Sí. Recuerden que esto es una síntesis. Nos resta un poquito aquí. Bien. Dice, fue historicista. El historicismo lo explicábamos nosotros todo, un apartado que significa historicismo o historicidad. Habla de la historia, pero sostiene de que la historia está dividida en etapas y que estas etapas ya nunca retornan. Una etapa quemada ya no retorna jamás. De igual forma, el historicismo es un término filosófico que se desarrolla con el vitalismo y se fortalece justamente con el pensamiento de Thomas Kuhn. El historicismo sostiene entonces el historicismo epistemológico de Thomas Kuhn. Estamos con Thomas Kuhn. Sostiene que los paradigmas, como las etapas que mencionaba, superadas ya nunca retornan y que los cambios paradigmáticos se dan en la historia de la ciencia de una forma radical, radical y plena, simultánea, radical y plena, lo que se da a llamar un cambio holista. Bien, ya prácticamente sinteticé su pensamiento. Dice, la revolución científica es cuando un paradigma supera a otro. Los paradigmas son un conjunto de supuestos muy generales cuando hablamos de las ideologías. Y cuando hablamos de las comunidades científicas, hablamos de esa articulación que les hemos mencionado ya hace rato. Los métodos, las teorías y las leyes. De esa forma se articula entonces la ciencia y a eso él lo denominaba paradigma en el ámbito de comunidad científica o en la acepción de comunidad científica. Y por último, la última acepción es en cuanto a la matriz disciplinar.
Cuando hablamos del conductismo, del estímulo-respuesta, del núcleo central de Lakatos, entonces a él le llamaba también a eso paradigma. Paradigma matriz disciplinar. Aquí tenemos todo eso. Los enigmas es cuando encuentra un obstáculo, sería bachiller, ¿verdad? Cuando encuentra un obstáculo en la ciencia, entonces es un enigma o una anomalía también. Aquí mezclamos los términos, son distintos en cuanto a Kuhn, pero lo mezclamos un poquitito para reducir el contenido. Y cuando encuentra una anomalía, una fisura, entonces, ¿qué pasa? Se empiezan ya a preguntar cómo debemos cambiar este paradigma. Y cuando ya viene una crisis, esa crisis es cuando la anomalía ya es terrible y no permite el avance del conocimiento científico. Entonces, ya es la búsqueda de un nuevo paradigma. Me preguntaban ejemplos de revolución científica y podemos ver un gran quiebre del conocimiento científico y cuando se sostiene que la Tierra es el centro del universo y no el Sol, perdón, al principio obviamente, ¿verdad? La Tierra es el centro del universo, pero cuando viene la teoría heliocéntrica de que el Sol es el centro del sistema solar, eso eh, cambia radicalmente y nunca más se puede volver a ello, al conocimiento de que la Tierra es el centro del universo. Bien, y ahí toda la iglesia incluso tuvo que cambiar. Dice después qué es la ciencia normal. La ciencia normal es el desarrollo normal de la ciencia en la aplicación de sus teorías y la resolución de los problemas. Conversión y reeducación. Cuando hay un cambio de paradigmas, el científico debe cambiar radicalmente su pensamiento, su esquema mental. Y la inconmensurabilidad, eso es en cuanto a que eh, los paradigmas de una revolución científica, de uno a otro, son inconmensurables, o sea, no se pueden comprender, no se puede medir un paradigma desde otro. Un paradigma desfasado con un paradigma nuevo. Son radicalmente opuestos, según Thomas Kuhn. Y los cambios se dan por revoluciones científicas, los cambios. Y cuando ocurre un cambio de paradigmas, entonces la ciencia se vuelve más racional, según Thomas Kuhn. Las crisis se dan cuando los paradigmas de una ciencia no superan el enigma, eso ya vimos, la crisis, los procesos científicos no son acumulativos. Es importante también este punto. La ciencia no avanza por acumulación de conocimiento, sino por descubrimiento. La ciencia no avanza porque posee una inmensidad de conocimientos científicos en toda su historia, en toda su trayectoria, porque esos conocimientos son desfasados con el tiempo. Entonces, la ciencia avanza por descubrimiento y no por acumulación de conocimiento. Todo ese conocimiento de que la Tierra era plana, por ejemplo, y que era el centro del universo, eso queda totalmente desfasado. Eso no suma. Tampoco resta, porque es parte de la historia, pero no suma para la adquisición de nuevos conocimientos. Por eso dice, los procesos científicos no son acumulativos, pues son totalmente distintos unos de otros y se van superando paradigma tras paradigma, historicismo. Una de las críticas, no, dice, para aceptar el nuevo paradigma es necesario que los científicos, una conversión en ellos y una reeducación en el nuevo paradigma. Y las críticas que recibe, si no se pueden dar de manera holista, sino de forma gradual. Esta es una crítica que recibe de Larry Laudan. Esas revoluciones científicas. Bien, el siguiente epistemólogo, esto va en orden cronológico en cuanto también desarrollamos las clases, así que en ese sentido no hay ningún problema. Ahí está. Voy a tratar de reducir para que quepe todo. A las críticas. Bien, vamos a dejar las críticas que lean ustedes. Es como que le defiendo a Paul Feyerabend, ¿verdad? No, no, mentira. Bien, tenemos a Paul Feyerabend. Dice, todo conocimiento es válido, el todo vale de Paul Feyerabend. Fallece en 1994.
Thomas Kuhn también, creo que fallece en el 92 o algo así. Dice, todo conocimiento es válido para la ciencia si produce conocimiento científico. Según este filósofo, la ciencia debe ser abierta, la ciencia debe ser social, la comunidad, o sea, la sociedad puede producir conocimientos científicos y esto, por ejemplo, con respecto hoy en día a los medios masivos de comunicación, al Internet, por ejemplo, todo el mundo te receta algo para algo. Y se nota que el pensamiento de Paul Feyerabend era cierto. No en el sentido de que todo se vuelve científico, pero sí en el sentido de que cualquiera piensa de lo que está haciendo es ciencia. Y tal vez en algún momento llegue a serlo, ¿verdad? Bien. Y también sostiene de que el conocimiento científico se basa en una creencia. El científico cree que su teoría es buena, a pesar de demostrar, de hecho que ninguna teoría científica es absoluta. Tiene un grado de verdad en cierto momento. Por ejemplo, el del tema de las vacunas contra el COVID. Cada una de los laboratorios tiene ya su porcentaje de fiabilidad, de credibilidad o de demostración de que esa teoría, en este caso la vacuna, es efectiva, pero nunca va a llegar al 100%. Pero cuanto más efectiva es, seguramente nos conviene. Pero también está el grado de creencia de que esa teoría es buena o esa vacuna es buena. Y la mera creencia de la vacuna o por la vacuna nos hace bien. Y por el contrario, para la persona que tiene esa información, entre comillas, eh, del fake news, o sea, las noticias que recorren, se viralizan, que sostienen de que las vacunas son malas, bueno, también tienen la creencia de que le va a hacer mal. Y bueno, cada uno con su creencia. Pero lo que nos quiere decir Feyerabend es que hay un grado de creencia de que esa teoría es buena entre los científicos, al igual que en la religión o al igual que en la filosofía. Bien, por eso viene, el todo vale. Si a vos te hace bien una medicina natural, adelante, eso es ciencia. Por eso sostiene de abajo y dice, la ciencia es una ideología y la ideología, por supuesto, que tiene una carga de emotividad que hace que los medicamentos naturales hacen que te cures. De hecho, que tienen propiedades, pero aparte de las propiedades que posee, también tiene un factor de creencia. Su pensamiento se denomina anarquismo epistemológico. No existe racionalidad. Miren, si estábamos hablando de la racionalidad de la ciencia, Paul Feyerabend dice, no, la ciencia es irracional. Pues no existe un método válido para toda la ciencia. Cada teoría científica tiene otra vez eh, como yo decía hace rato, sus postulados. ¿Y qué son los postulados? Son afirmaciones indemostrables. El todo vale, el principio de proliferación. Si algo te hace bien, adelante. Te hace crecer la ciencia, adelante. La proliferación consiste en la invención y elaboración de teorías inconsistentes con relación a los puntos de vista aceptables o aconsejables de la comunidad científica. Introducir y elaborar, perdón, ya pasaste, aceptados, desde el punto de vista aceptados por la ciencia. La contrarregla, en su obra La contrarregla, el contra el contra el método. Hay circunstancias en las cuales resulta aconsejable introducir, elaborar y defender hipótesis que contradigan los resultados experimentales, perfectamente establecidos y universalmente aceptados. De lo que estábamos mencionando. Cualquier teoría es válida de acuerdo a si resuelve el problema del hombre. Si vos con irte todos los domingos a misa te hace bien, adelante. Si te resulta bien irte al psicólogo, adelante. Con eso no estoy diciendo que los psicólogos hacen magia, también se basan en teorías científicas.
El dadaísmo. Por supuesto que la psicología es una ciencia. Hasta el psicoanálisis es ciencia. Y muchos la quieren rechazar. Y más todavía en esta casa de estudio. Bien. Un momentito. Unos segunditos. Bien. Estábamos en nuestro tema. Es la batería de cargar. Después nos habla de la inconmensurabilidad, también de la misma forma que Thomas Kuhn. Las teorías contrarias son antagónicas. Una teoría racional con una teoría irracional, por supuesto, son antagónicas, irreconciliables, incomprensibles. Es como una religión y otra, ¿eh? Religión y otra religión. Nunca se van a poner de acuerdo, ni tienen por qué ponerse de acuerdo. Un judío con un cristiano, eh, en el cristianismo, un católico con un protestante. O sea, no hay necesidad de ponerse de acuerdo si son creencias. Miren, Paul Feyerabend sostiene que todo es ideología. La religión, la ciencia, la filosofía, todo consiste en una carga emotiva, o sea, de afectividad. ¿Te gusta algo o no te gusta algo? Vivimos ese tiempo, se darán cuenta. El dadaísmo, dice, viene del bisilábico dada, que quiere decir la primera palabra articulada por el niño en cuanto a su formación del dadaísmo, la palabra que dice el niño era dadaísmo de algo incomprensible, hablando de irracionalidad, porque recuerden que esta teoría es llamada, esta epistemología, una epistemología anarquista, es una epistemología de la irracionalidad, dice que surge en el movimiento artístico literario y se da en todos los ámbitos del conocimiento humano, no solamente en el arte y en la literatura, sino también en la ciencia, como estamos viendo, y también en la filosofía. En el programa de esta escuela, en el programa de esta escuela, figuraban como puntos principales el desprecio al público y la ausencia de toda significación racional, por la supresión de relaciones entre el pensamiento y la expresión, eliminando el lenguaje del lenguaje aquellos significados profundos. ¿Es racional la ciencia? Se pregunta. No, porque toda la práctica científica es válida. Hasta un vendedor de remedio yuyo está haciendo ciencia, según Feyerabend. De hecho, que hay cierto conocimiento ahí. Y ese conocimiento nomás no es demostrado científicamente muchas veces. A pesar de que hoy en día las propiedades de la mando todavía tiene su carga de emotividad. Todavía va a tener que, no sé, hacer un rito, de un rezo, una oración para que te cure algo, pero que también es válido para Paul Feyerabend. Si produce conocimiento, es válido. Dice, y si resuelve los problemas del hombre. Dice después, ¿cómo se dan los cambios en la ciencia? Los cambios se dan de manera holista o simultánea y plena, como lo considera también Thomas Kuhn, al igual que Thomas Kuhn. Bien, es seguramente la última página. Lo hacemos así un poco de forma distinta, un poco más dinámica. Aportes para la educación. Larry Laudan, ahí está. Brevemente, Larry Laudan
el séptimo epistemólogo. Bueno, lo dejo aquí brevemente. El modelo reticular, él tiene dos modelos, el modelo jerárquico, el modelo reticular. El jerárquico es más o menos parecido al del círculo de Viena, es axiológico, o sea, considera los métodos y las teorías y las leyes en cuanto a su valor jerárquico. ¿En qué sentido? En cuanto mejor responden a realidades. Bien, el modelo reticular dice, el enfoque reticular muestra que podemos usar nuestro conocimiento de los métodos disponibles de la investigación como una herramienta para evaluar la viabilidad de metas y cognitivas propuestas. Por ejemplo, podríamos llegar a mostrar que no hay ningún método conocido que alcance una métodos, teorías y leyes de distintas comunidades científicas, de acuerdo a su utilidad. Él era pragmático por excelencia, es pragmático por excelencia, aún vive Larry Laudan. Sostiene que la ciencia puede utilizar métodos, teorías y leyes de distintas comunidades científicas para aplicarlos y resolver los problemas, ya que el objetivo de la ciencia para Larry Laudan es la resolución de los problemas hombre prácticos del hombre en su contexto y situación. Ese es el objetivo fundamental, primordial de la ciencia. ¿Para qué está la ciencia? Para resolver los problemas prácticos del hombre. Y por supuesto, su modelo reticular se adecua a eso, ya que no interesa de qué comunidad o tradición de investigación provenga esa teoría, métodos o leyes, con tal de resolver los problemas científicos, perdón, los problemas prácticos del hombre. Bien, con esto cerramos entonces eh, esta serie de diapositivas que íbamos haciendo. Voy a tratar de presentar un poquitito. Síntesis de epistemología. Nos vamos al punto características de la ciencia, problemas de la ciencia, el círculo de Viena, Gastón Bachelard, Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend y Larry Laudan. Bueno, y esto, voy a pausar la grabación.